en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 horas, aquí en Radio Canal, en Aquí Ahora Salud, tratando temas relacionados obviamente con el proceso de salud y enfermedad, y en esta oportunidad la hemos vuelto a convocar a una conocida de la casa, que es la doctora Mara Echeverría. Ella es médica especialista en psiquiatría. Desde hace varios años ejerce su profesión aquí en nuestro medio, en la clínica psicopatológica y en su consultorio de calle Sarmiento 344. Muchas gracias, Mara, por haber de nuevo aceptado la invitación y para que nos cuentes de un tema que lamentablemente siempre tiene vigencia, que es el suicidio. Así que contanos un poco, quizás a lo mejor definirlo al suicidio sea una cosa obvia, pero por algunas cosas que hablamos fuera de cámara, creo que es importante que vos digas algún concepto para la audiencia y que entienda cómo es esto. Bueno, el suicidio es un acto voluntario, deliberado, en el que la persona decide quitarse la vida. Es una situación que genera bastante curiosidad y preocupación en el entorno de una persona que es víctima del suicidio, porque es un acto voluntario. Primero, porque es un acto voluntario. Quitarse la vida va en contra de los principios de la preservación de la vida, y esto es lo que genera en las personas cierta curiosidad de saber qué es lo que lleva a otro a suicidarse, a quitarse la vida. Recién hablaba un poquito, bueno, como decís fuera de cámara, estábamos hablando un poco de cuáles son las cosas que llevan a una persona a tomar una determinación de este tipo. Si bien siempre tenemos que encararlo como un proceso patológico, es decir, que hay algún tipo de alteración en la salud mental de la persona que tiene que ver con diferentes cuadros, puede ser con un cuadro depresivo, puede ser con una serie de frustraciones, de situaciones que no las puede resolver. Siempre, más allá de que al otro le parezcan situaciones que son solucionables, a la persona que padece este tipo de trastornos, está el agobio que le genera, está el encerramiento que produce esto, que es como que no queda ninguna otra alternativa. Bien. Y bueno, te hablaba antes de cuáles son las ideas que llevan a la persona, qué es lo que conduce a alguien a cometer un acto suicida, y en realidad es que se forma en el pensamiento como una idea que tiene las mismas características de un delirio. Es lo que se llama una convicción delirante. La idea delirante es una idea que es irreductible, no hay nada que te haga entrar en razón y pensarlo de otra manera. Entonces, cuando se instala la idea de quitarse la vida como única solución o como la única salida al problema que la persona pueda tener, aparece esa convicción, y uno puede estar haciendo muchas cosas, puede tener una vida casi normal afuera, pero siempre estar rumiando ese pensamiento, que es lo que finalmente, cuando encuentre la oportunidad, lo va a hacer. Entonces esto descarta de alguna manera la idea de que el suicida tuvo coraje o fue cobarde para enfrentar o no determinadas situaciones. No tiene nada que ver con el acto de cobardía o de coraje, tiene que ver con esa instalación de esa idea. Bien, y es una cosa muy importante, o por lo menos a mí me gustó mucho cuando vos me enseñaste que realmente el suicidio es la etapa final, el fin de un proceso mental
patológico, de una enfermedad mental. Exactamente. Bien, esto del suicidio, además de la repercusión que ha tenido lamentablemente en nuestra ciudad unos días atrás, por los casos que ha habido, en general a nivel país hay, desde hace varios años, que eso también lo comentábamos fuera de cámara, más suicidios que homicidios. Hay una tasa que yo le he leído, suicidios 7.3 muertes por cada 100.000 habitantes y homicidios 4.4, es decir, que realmente por ahí nosotros con esta época de la violencia y demás nos llama mucho la atención los homicidios, pero realmente los suicidios nos tienen que preocupar porque son más frecuentes. Y contame, ¿cuáles son, digamos, los factores de riesgo, llamémosle así, de una persona que pueda ser candidata a suicidarse? Esta es una primera pregunta. La segunda pregunta, que generalmente el vulgo y alguna publicación también dice que aquel que anuncia que se va a suicidar nunca lo hace. Que aparentemente no es tan así, me gustaría que vos lo expliques. Y tercero, digamos, si el suicidio de los adolescentes tiene algún cambio o alguna característica distintiva con el suicidio de los adultos o de los ancianos. 3 preguntas. Bueno. Todo por el mismo precio. Hasta mañana. El tema de las edades, voy a diferenciar un poquito las edades más comprometidas, digamos, sí, más vulnerables respecto del suicidio, que son la adolescencia, que es una edad de mucha inestabilidad emocional, en donde es muy importante las referencias, son muy importantes las referencias que tienen los adolescentes respecto de los adultos que están en su entorno. Y la gente mayor. La gente mayor que va, vos sabés que a determinada altura de la vida uno empieza a contabilizar pérdidas, en realidad. Y es la gente que también queda como más vulnerable frente al suicidio. Respecto de las causas que llevan al suicidio, por supuesto vamos a mencionar aquellas que tienen que ver con patologías concretas, como es el trastorno depresivo, la bipolaridad, como son las adicciones, que hoy es un tema bastante preocupante. El tema de las adicciones va generando una serie de complicaciones, no solo en la persona, sino en todo el entorno, que todo eso obviamente confluye, digamos, claro, en poner a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad todavía, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes. El tema de, por ahí un poco el tema de la falta de instrucción en personas que no saben cómo pedir ayuda o cómo identificar por ahí ciertos signos que son como para considerar. Gracias a Dios, la psiquiatría ahora es como que se ha metido, o sea, se ha popularizado bastante más, hay menos prejuicio a la hora de hacer consultas. No obstante, vemos que a veces llegan tarde a las consultas, llegan cuando ya han pasado inclusive por varias situaciones de intentos de suicidio, y la llegada tarde a veces hace que el desconocimiento de todo ese proceso que puede poner en riesgo a una persona se pase por alto. Entonces eso también es una causa que nos interesa. Y por supuesto las pérdidas que tienen que ver con pérdidas afectivas, con pérdidas laborales, con pérdidas de situaciones económicas, sociales, que muchas veces hacen a la persona vivir un agobio, como dije antes, del que no pueden salir y que lleva a estas situaciones. No recuerdo qué otra pregunta. No, bueno, lo dijiste un poco, la diferencia entre los adolescentes y la gente mayor, y realmente es una causa frecuente, es tercera causa de muerte, sí, el suicidio en los adolescentes, ¿no? Sí. Creo que la primera deben ser los accidentes,
Es que esto también lamentablemente lo vemos en nuestro medio, así que nuestro medio no escapa a lo que pasa en el resto del país. Yo te voy a preguntar así un poco los factores de riesgo, que de alguna forma vos los acabas de decir, y que realmente siempre, la otra era si aquel que lo anuncia realmente lo lleva a cabo. En general, casi te diría en la mayoría de los casos, la persona que se suicida ya tuvo intentos anteriores y siempre decimos que cualquier señalamiento, cualquier indicador de que puede la persona estar pensando en quitarse la vida es un indicador, es una señal para tomar en serio. Claro. Es preferible tomar en serio y que no lo lleve a cabo y no haber subestimado claro. esa señal y que se nos pase por alto. Claro, quizás pecar en exceso, como se dice. Sí, totalmente. Pecar en exceso. Y otra cosa importante que también vos me dijiste fuera de cámara, que esto creo que es importante que la audiencia lo entienda, que no el suicida no se acuesta sano y se levanta enfermo para suicidarse, no, sino que es un proceso. Yo te puedo dar algunos ejemplos de personas que me ha tocado asistir que han sido salvadas, digamos, sí, del suicidio, ¿no? Sí. Que son personas que después relatan lo que pasó en esos momentos, lo que pasó previamente, lo que pasó esos días previos. Nosotros en psiquiatría siempre decimos que nadie se enferma solo, porque para enfermarse uno tiene, que de hecho en la salud en general, para enfermarse uno tiene que poder con qué enfermarse, y además en el caso de la salud mental tiene que haber muchos factores que sostengan la enfermedad. Porque todo tiene que ver con todo. Entonces, no es que la persona solita, aislada, se enferma y a todos los demás no les pasa nada. De los testimonios que tengo, algunos refieren que, o sea, todos coinciden en esto, que es lo que yo te dije antes, que es una convicción delirante. La idea se instala en todos los casos. No conocí a nadie que no haya tenido problemas previos. Cuando digo problemas previos es un problema de depresión, problemas de alguna pérdida, situaciones angustiantes, que como dicen los pacientes, una situación que para uno puede ser una tontería, para el que lo padece es un mundo. Y eso ya es importante, porque es lo más importante que le pasa. Estas personas, con estos problemas previos, con estas situaciones previas, empiezan a rumiar la idea. Siempre, en general, empiezan a rumiarla como una posibilidad. Pero cuando eso se instala como algo, como te dije, como un delirio, como algo irreductible, algo que no admite ninguna otra opción, ahí es donde la idea toma fuerza y ahí es donde ya empieza a preparar el plan para poder pasar al acto. Que eso puede ser en un día, puede ser en horas, puede ser las horas más críticas de las personas que tienen este tipo de problemas, por lo general es la noche y la madrugada, son las horas de silencio, las horas en que todos duermen, entonces es donde toma más fuerza el pensamiento y en general al día siguiente suelen hacer pasar al acto, digamos, como una manera de culminar con el proceso. Ninguna persona de estas que ha pasado por esta situación se plantea qué hay después de esto. Es como que el pensamiento llega hasta ese punto, el final. Nadie piensa en las consecuencias, nadie piensa en ninguna otra cosa. Por eso pueden escribir una carta, pueden dar muchas señales de despedida, porque en realidad están totalmente convencidos de que eso es lo único que hay para hacer. Me ha pasado con algún paciente que... Cuando me tocó una vez un paciente que despierta del coma por una ingesta, una sobredosis de fármacos de todo tipo, cuando despierta del coma y se ve a sí mismo que está consciente y que no pudo llegar al acto de quitarse la vida como era su plan, la idea se vuelve a instalar y otra vez piensa en que lo va a hacer.
y es como que es una fijación. Por eso es que muchas veces en los tratamientos en pacientes depresivos y que tienen estas características o que sospechamos estas características, hacemos una especie de prevención con la medicación antipsicótica, que es lo que va a reducir esa idea delirante. Bien. Nos hace enseña que vayamos al primer corte, bueno, así que muchas gracias por su atención y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Mara. Viví mejor esta primavera con Telebingo. 210.000 pesos en efectivo que salen sí o sí. Y podés ganarte una EcoSport, un Amarok o un Jeep Patriot. Esta semana tenta tu suerte y pedile al agenciero amigo tu billete de Telebingo. El juego que hace feliz a Córdoba. Que haya cloacas y agua potable en cada casa de las ciudades y pueblos de nuestro país, ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mariana Zubi, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. La Clínica Enrique J. Carrá presenta un servicio único en la ciudad para la tranquilidad de las empresas. Si su empleado se accidentó, ponemos toda nuestra estructura médica y administrativa a su disposición, con profesionales y personal administrativo capacitados para facilitar toda la atención que su empleado requiere, incluidos los trámites ante su aseguradora de riesgo de trabajo. Llame al 423-228, interno 113, y consulte por este servicio único para su empresa. Soy Alejandro Grandinetti. Te pido que nos acompañes para cambiar la Argentina. Desde la Cámara de Diputados vamos a crear leyes para castigar duro a los narcotraficantes. Una Argentina en paz, con trabajo e inclusión, es posible. Somos la verdadera opción santafesina. Acompáñanos con tu voto. Eduardo Romagnoli, senador nacional por Santa Fe. Una opción santafesina. Lista A. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. Radio Canal te acerca a una nueva manera de interactuar y consumir el contenido que más te gusta desde tu smartphone o tablet. Busca nuestra aplicación en el App Store y descargala gratis. Interactúa con nuestros contenidos en tiempo real. Accede a toda la información. Escucha FM Contacto en vivo desde tu aplicación. Radio Canal está donde estás vos. Los sanfrancisqueños, en general, la región, venimos realmente muy golpeados con la información que hemos tenido la semana pasada. Empezamos una semana esperando, por supuesto, tener buenas noticias para llevarles a través de la pantalla de Canal 4 en Entre Nosotros. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicios de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Comenzamos el segundo bloque. ¿Hay alguna diferencia de cómo se suicida el hombre y cómo se suicida la mujer? Sí, estadísticamente la proporción de muerte más violenta es para el hombre. La mujer busca una muerte más apacible. Por eso la mujer en general es la que toma más, o sea, la que ingiere más medicamentos. El hombre utiliza por lo general el arma de fuego o el ahorcamiento. También creo que tiene que ver con una cuestión de fuerza y de poder manipular mejor un elemento u otro, pero lo que está claro es que
hay mayor proporción en el uso de elementos que estén más al alcance del suicida. Por ejemplo, como antes habíamos hablado en una oportunidad, el tema de los aljibes, que lo he mencionado, que décadas atrás en los campos había aljibes y cuando había suicidios la gente se arrojaba a los aljibes, y hoy ya no pasa porque en realidad no es común. En otra época, que de alguna forma yo le he vivido en parte, era el ahorcamiento, como vos acabas de decir, en el galpón de atrás, en el campo, digo en el campo porque mucha gente del ámbito rural, cuando tenían esa sensación de ruina económica, la tristeza, el magún que le dicen, creo que en Piemonte. Como que los chicos también pueden ser más violentos en el sentido de utilizar medios como las motos o vehículos que les permiten tener una muerte más violenta, que a veces ni siquiera se puede saber claramente si fue o no fue, o sea, si fue un accidente o fue un suicidio. Sí, a raíz de eso a mí me llamó la atención, mientras estaba buscando alguna bibliografía para preparar el tema, que una persona que va en su auto a 200 kilómetros por hora no se puede decir que fue un accidente, sino que es una forma de suicidarse. Sí. Lo mismo pasar un semáforo en rojo, o sea, hay muchas situaciones que son... O andar en moto, como decís vos, y sin el casco, bien, es decir, son no sé cómo llamarle, es decir, si son comportamientos, como elecciones de... sí, donde hay cierta omnipotencia, por eso lo veo más en la gente joven, como hay cierta omnipotencia. Se dice que por cada suicidio hay 10 a 20 intentos de suicidio. ¿Es un poco así en tu experiencia? Sí, no sé la cantidad exacta, pero sí, porque para nosotros, creo que mis colegas coincidirán que la consulta que trae dentro de los síntomas, los intentos de suicidio es bastante común. Si la publicáramos, la gente se sorprendería por la cantidad que hay y por la cantidad de veces que sucede en la misma persona. Por esto de que quien se suicida por lo general ha tenido varios intentos anteriores. En general, la persona que va a la consulta lo dice, a veces no espontáneamente, pero cuando uno empieza a indagar, digamos, en el núcleo de su angustia, sale a la luz eso, y sale también como un llamado desesperado de pedido de ayuda. Cuando hay personas que tienen hasta temor de decir que han pensado en quitarse la vida, también por esta cuestión de ser una mala persona, ser un mal católico, ser ¿cómo le voy a hacer esto a otros? ¿Cómo voy a estar pensando esto? Porque por lo general, y esto más en la depresión, mucha gente tiende a evaluar a la persona enferma como alguien desagradecido con todo lo que tiene. ¿Cómo es que estás así? ¿Cómo es que estás pensando en quitarte la vida? ¿Cómo con los hijos hermosos que tenés estás pensando en quitarte la vida? Y no tiene nada que ver eso con lo otro, o sea, va todo por carriles diferentes. Claro. ¿La herencia tiene algo en esta patología? Sí, la herencia tiene que ver. De hecho, acá hemos tenido muchos casos en donde se repite familiarmente el tema del suicidio. Tiene que ver la genética como lo tiene que ver tanto en el trastorno depresivo, en la bipolaridad, en la mayoría de las enfermedades e incluso en las enfermedades orgánicas. ¿Sabes? Bien. Y eso, es decir, eso de alguna forma cuando yo ejercía la medicina asistencial y hacíamos la historia clínica y preguntábamos de qué murió el papá, de qué murió la mamá, muchas veces la gente lo decía con sinceridad, bueno, mi padre se suicidó, y a su vez nos preguntaban, doctor, ¿yo tengo riesgo de que me pase lo mismo que a mi papá? Es decir, como que quedan un poco marcados. Sí. Que tampoco eso es, digamos, matemático, porque el padre se suicidó, que él se va a suicidar. Pero yo creo que a lo mejor en esa gente habría que prestarle un poco más de apoyo terapéutico y demás, ¿no? Totalmente, sí. Tengo familias así,
que tienen historia familiar de suicidios, de padres, hijos, en las que, bueno, gracias a esta apertura de la psiquiatría, claro, hace que las personas consulten y que tengan con razón cierto temor o cierta desconfianza de pasar por algún episodio. Entonces, esto los tiene en alerta mucho más seguido, digamos, que a una persona, a otra persona cualquiera, claro, porque cualquier cosa les recuerda esa situación. Y como, de hecho, esta semana tuve una consulta y la persona me decía, ¿y esto que tengo? ¿Puede ser el principio de una depresión que me lleve a, pues yo puedo hacer lo mismo que fulano? Y como vos decís, no es matemático, claro, claro, pero hay que estar con las antenas, las antenas toda la paraditas, atención puesta, claro, en eso. Sí. Bien, yo creo que y esto es un poco un mensaje a los televidentes, a la comunidad, que no es fácil, me parece, lo siguiente que yo voy a plantear. Hay pacientes, a pesar de que la psiquiatría, la psicología ya es una cosa más habitual, la consulta, y sentarse en la clínica o en el consultorio privado, en el consultorio del psiquiatra, del psicólogo, y no tener un poco de vergüenza que lo vea el paciente, que va a ver al clínico, ¿no es cierto?, o al oculista. Es decir, ahora, ¿cómo se puede ayudar a un paciente, desde el punto de vista familiar, que no quiera asistir a pedir ayuda con el psiquiatra, con el psicólogo? Es un caso, es decir, porque uno cuando es adulto no lo puede agarrar de una oreja y llevarlo. Cuando es un niño, ahora sí, tampoco. Ya casi tampoco. Con la nueva ley de salud mental no podemos agarrar a nadie de la oreja. De la oreja no. Ahora, sí, una forma, una expresión de decir, ¿no? Ahora corre, entonces tiene mucha más importancia la voluntad que tiene el paciente por acercarse o no a hacer un tratamiento de lo que fuera. ¿Y hay alguna estrategia, algún general, consejo que vos podés decirle a la audiencia cómo pueden ayudar? En general hay una ley de compensación, digo yo, que la persona que tiene estos padecimientos, en general, como lo sufre, también intenta de alguna manera salir del sufrimiento. No, yo quiero que quede claro que no es que el que está deprimido va a tener esta salida como única salida. Hay gente que está deprimida y que a lo mejor nunca se le ocurre la idea de quitarse la vida, claro, y que intenta de muchas maneras buscar ayuda, y en diferentes ámbitos, no necesariamente con la salud mental. Buscar ayuda es de repente querer hablar con un amigo y decirle lo que me está pasando. Claro. Encontrar el pecho fraterno. Tal cual, que hoy tenemos un problema con eso, porque hoy no tenemos tiempo para sentarnos a hablar con la gente. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Exacto. De hecho, las visitas, nadie se visita con nadie, no podemos tomar un café, no podemos tomar mates, en las casas, ya no es una práctica habitual eso. Claro. Por lo menos en la gente, en los más jóvenes y en la gente que todavía está en la etapa productiva es más difícil. Pero no todos tienen en mente, y a lo mejor no todos llegan a pensarlo en algún momento, el tema de quitarse la vida, y por ahí concurren a la consulta, y el que no quiere ir a la consulta, como vos decís, como no lo podemos llevar de prepo, creo que el tema es que empecemos a mirar las cosas desde mucho antes de llegar a ese punto en el que el enfermo está enfermo y no quiere ir a la consulta. A ver, a eso me gusta. A ver, como esto está orientado a la prevención, esto me gusta. El tema es mucho más complejo, porque como te dije, nadie se enferma solo y no te enfermas de la noche a la mañana. Esto es un proceso, y los procesos son de larga data. Entonces, creo que como familias, o como amigos, o como parientes, o como lo que seamos, tenemos que estar atentos a las cosas que van sucediendo día a día para no llegar a estos procesos. Más allá de que la enfermedad mental, en el caso de la depresión específicamente, no necesariamente es una cuestión reactiva por alguna situación en particular. Puede ser algo que se da de manera endógena, que es la depresión endógena, que se da simplemente por una cuestión biológica y que no tiene una explicación para afuera.
un día empezás con un proceso de depresión, es como la diabetes, un día empezás a ser diabético bueno, o hipertenso. Algo tendrán que ver los neurotransmisores. Totalmente, o no, pero no lo podemos explicar así, no, está depresivo porque perdió el trabajo. Claro. Entonces, creo que desde mucho antes tenemos que ir estando atentos a estas cosas, y lo que vemos es que la red es mucho más compleja, familiarmente es mucho más compleja que lo que se ve en el paciente, que es el emergente. El paciente es lo que se muestra, pero en realidad la enfermedad está instalada en todo un grupo bastante más numeroso. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer prevención? Y bueno, tendríamos que empezar desde corregir determinados vínculos familiares, de corregir el tema de los tratos. Muchas veces el maltrato o el trato descuidado entre los integrantes de la familia está instalado como una normalidad. Por eso después terminamos con las situaciones de violencia en los extremos. El prestarnos atención, el tener un momento para hablar, el diálogo, no existe el diálogo. Es decir, son pocas las familias que sostienen los diálogos. Bueno, entonces es de ahí de donde tenemos que empezar. Claro, perfecto. Y yo creo, y esto es una pregunta, ¿no? Vos dijiste decir en el núcleo familiar. Y el núcleo social, es decir, el medio ambiente, como se dice vulgarmente, en las enfermedades infecciosas se dice agente agresor, huésped, que es uno, y el medio ambiente. Es decir, en el momento social, siglo XX Cambalache, o siglo XXI ya, que estamos, digamos, transcurriendo como sociedad, el medio ambiente y el medio social, ¿influyen en esta patología que sea frecuente? Sí, porque en general, y para la gente más joven, ser feliz es parte del éxito, y ser feliz es un estado de euforia que no tiene que ver con la felicidad en realidad. Para cualquiera de las personas más viejas, ser feliz es un estado de bienestar. Si te preguntara, ¿sos feliz? ¿Qué me dirías? Sí, ¿por qué? Porque te pasan cosas buenas en la vida, claro, pero no estás en un estado de euforia permanente. Para la gente más joven y para lo que te venden los medios y para lo que está de moda, ser feliz es el estado de euforia, es el estar siempre para arriba, y eso lleva a la confusión. Entonces, cualquier cosa que se salga de esa franja ya es lo que una frustración, el no poder alcanzar eso. Por eso también es que existe esta gran adicción y esta moda de consumir sustancias que sean desinhibitorias, que sean claro, que exalten el ánimo de las personas. Porque bueno, en realidad lo que creo que está un poco tergiversado es el tema del sentido, de felicidad o de bienestar con respecto a la realidad. Bien, sí, y parecería como que hubiera, mientras vos hablabas, yo pensaba alguna cosa, como que hubiera una disociación actualmente, por ejemplo, y volvamos a los jóvenes, en donde la sociedad de consumo le ofrece un montón de cosas, pero a lo mejor ese joven no tiene trabajo. A lo mejor ese joven no tiene un abrazo. Claro. No trabajo, ¿no? Un abrazo, perfecto. Vamos a empezar por lo más esencial. Por lo más básico, claro. Porque no es lo que está afuera, claro, es lo que pasa adentro. Y hay personas que tienen un montón de cosas afuera, pero adentro están vacías. Claro. Y andan con ese vacío por la vida. Y llega un momento en el que no pueden estar más en pie con ese vacío. Porque no hay nada que lo sostenga. Porque cuando, volviendo a la sociedad de consumo, yo sé que la tengo con la sociedad de consumo, que realmente consiguió un montón de cosas y tampoco es feliz, ¿no? Como diciendo, ese Juan, lo único que tiene es plata. Y como vos decís, y a lo mejor
tiene mucha plata, pero no tiene un abrazo que lo contenga. Y creo que eso es un poco lo que uno, desde el punto de vista, en todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista familiar, que tendría que poner en claro, y fundamentalmente a los jóvenes, a los que les falta todavía vivir, cuál es realmente la felicidad y cómo se puede conseguir la felicidad. No es que yo sea el ejemplo, pero a esto me refiero, y un poco termino la idea, de que la felicidad no está en los objetos que consuman, ya sean psicofármacos o lo que consuman comprando en la tienda o en lo que sea. Es decir, ¿cómo se podría esto, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud, ayudar? La culpa no es de los chicos, porque los chicos son nuestras víctimas. Las víctimas, obviamente. Nuestras víctimas, porque ya todos tenemos hijos, bueno, vos ya tenés nietos, yo tengo hijos grandes, son nuestras víctimas. Nuestros hijos aprendieron lo que nosotros les enseñamos desde que nacieron, más allá del entorno. Si un chico de 4 años anda con una tablet en la mano, por supuesto que va a estar embobado con la tablet en la mano, porque todo el estímulo que eso le genera no se lo genera ningún otro juguete que haya... Y que se ve eso, ¿no? Totalmente. Entonces, si el chico de 4 años está con una tablet y además tiene la Play 4 y además después y van apareciendo estas cosas nuevas, que el chico no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, se los da un adulto. Claro. Y con eso lo tenés todo el día ensimismado y no le das otra cosa, ese chico se cría de esa manera, es decir, se cría en ese vacío. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. Entonces después vemos padres que vienen a reclamar porque los chicos no vienen a reclamar, porque en realidad cuando los chicos empiezan a tener problemas, por ejemplo, con las adicciones, en general los padres... los padres no están preocupados en el sentido de decir, ¿qué pasó acá? No, es como que es parte de lo mismo porque en realidad el modelo social es así. Claro. De hecho, esta es una ciudad chica, pero hay ciudades grandes en donde ya está instalado que es así. Entonces, el problema lo tenemos los adultos, que somos los que estamos criando chicos que están criándose en un vacío existencial y afectivo, que no se llena con ningún objeto. Perfecto, creo que los has dicho muy bien. No se llena con ningún objeto, sino que se llena con afecto, con amor y demás. Que tampoco le podés dar, o sea, es difícil después desandar el camino, claro. Porque cuando tenés un chico de 20 años que tiene problemas y que de hecho lo dice, yo lo único que quise es que me digan que no a algo, claro. Porque el decir que no es una forma de reconocer al otro, de prestarle atención, de hacerle saber que estoy ocupándome del otro. Cuando nos dicen eso, a los 20 años le empezás a decir que no, por supuesto te miran como diciendo, ¿y ahora a qué venís? Bien, es decir que la prevención debe empezar muy temprano. Hacemos el segundo corte y dentro de un ratito volvemos con ustedes para el tercer y último bloque. Gracias, doctora, nuevamente. Que haya cloacas y agua potable en cada casa de las ciudades y pueblos de nuestro país, ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mariana Zubi, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos, cambiemos. Lista 130. Somos la verdadera opción santafesina. Acompáñame con tu voto. Alejandro Grandinetti, diputado nacional por Santa Fe. Una opción santafesina. Lista. Para una nueva estación, una nueva promoción. La Municipalidad de San Francisco invita a participar a todos los beneficiarios de la credencial más 65 de la promoción Primavera 2015. A partir de octubre, visitando los comercios adheridos, retire su cupón, deposítelo en uno de los 12 centros de recepción y participe del sorteo de 10 changos de supermercado. Aproveche los descuentos y disfrute de los beneficios de su tarjeta más 65. ¡Feliz primavera! Gobierno Ciudad de San Francisco.
Martín Yarzora, intendente. Promoción sin obligación de compras, válida hasta el 16 de noviembre de 2015. Consulte bases y condiciones en www.sanfrancisco.gov.ar o en nuestras oficinas. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Radio Canal se adapta para estar más cerca tuyo. Informate, subí tu noticia, opina a través de nuestro Facebook. Ponete al día con la información instantánea de nuestro Twitter. Compartí tus fotos y videos a través de nuestro Instagram. Escuchanos a través de TuneIn. Miranos, todos nuestros programas están en YouTube. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, TuneIn, YouTube, porque entendemos que cada canal es diferente. Como vos, sumate. El pasado miércoles 19 de agosto se realizó un nuevo sorteo público de viviendas municipales. 32 nuevas viviendas, 12 pertenecientes al Plan Casa Social y 20 al Plan Casa. El señor intendente Mauricio Cravero destacó que no habrá aumentos en las cuotas hasta finalizar este 2015 y que ya se encuentran en construcción 14 en Plan Casa y 6 en Plan Casa Social. Estas 32 nuevas viviendas municipales se suman a las 126 ya sorteadas, construidas y entregadas, lo que hace un total final de 158 viviendas municipales entregadas en 42 meses de gestión. Bueno, mi nombre es René Machado. Doy gracias a Dios porque recibimos la casa y también alentar a las personas que sigan pagando su cuota y hagan su esfuerzo. Invito a toda la gente a que crean en Dios, que le pido que lo bendiga al intendente porque por esta obra que está haciendo, Dios lo va a bendecir, va a hacer mucho más por el pueblo. Gracias. Gracias al intendente, gracias a todos. Estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de la ciudad de Arroyito, Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. No tengo que esperar a las 18 para saber quién ganó, porque yo voto lo que creo. Entonces yo ya gané. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. En vos está la victoria del desarrollo argentino. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Sanín. Kevingston. Primavera-verano. Kevingston. Todo lo que buscas en un solo lugar. Kevingston. Déjate tentar. Enamorate. Kevingston. Primavera-verano. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Bien, recién precisamente hablábamos fuera de cámara. ¿Qué relación, creo que puede surgir una pregunta aquí o alguna interpretación? Tecnología y afectividad. ¿Por qué no nos contás un poquito, como decíamos, que no es que la tecnología no sirva, pero no todo tiene que ser la tecnología, y la interrelación entre medios electrónicos y el mensaje, de Skype y de verse, a tocarse? ¿Cómo es? A ver. En realidad, y esta es mi opinión, creo que no podemos ir en contra de la corriente porque la tecnología nos va ganando, nos va sacando muchos cuerpos de ventaja. De hecho, vos sabés que más viejos nos ponemos, más lejos quedamos de la tecnología. Sí. Doy fe, como dicen los escribanos. Pero tampoco tenemos que ponernos en plan de la tecnología no, porque la tecnología nos tiene que servir. En muchos casos me ha servido, y me ha servido en el consultorio, y me ha servido como herramienta para que utilicen los pacientes entre sí o con sus vínculos familiares, como una manera de mejorar la comunicación, porque uno empieza diciendo cosas
o sea, cuando uno escribe, por ejemplo, con WhatsApp, uno escribe, y por ahí, así como hay gente que se desinhibe y escribe cualquier disparate y que terminan con algunas historias que son medio enredadas, hay gente a la que le sirve, por su timidez, por su inhibición, para empezar a decir cosas que no se atreve a decirlas mirándolas a los ojos. Cuando las relaciones entre padres e hijos, que a veces con los adolescentes se nos complican, porque los adolescentes tienen pocas pulgas, cuando le empezás a decir algo que no quieren escuchar o empezás a reclamar por algo que no quieren, cortan la comunicación, ya está, se terminó lo que estábamos hablando y se van. Entonces el mensaje por ahí puede ser algo menos hostil, uno puede utilizarlo como para que la comunicación sea más fluida, no solo como un elemento para saber, como una vigilancia de saber dónde estás, a qué hora llegás o con quién estás y demás. Puede ser un vehículo, pero más allá de que hoy la tecnología te permite verte con alguien de tu familia que está a 10.000 kilómetros y te permite, como te decía recién, la tecnología ahora está tan mejorada que ves las arrugas, lo que tenés. Está todo bien, escuchás la voz, todo sin ninguna distorsión y demás, pero no puedes tocarte, no puedes darte un abrazo. Y eso sigue siendo sumamente importante, porque de hecho podría decir una de las patas de la comunicación, lo que tiene que ver con el contacto físico. Vos como médico sabés que cuando le dabas nos enseñaban eso en clínica médica, cuando le dabas la mano a un paciente, ya podías saber si la mano estaba caliente, si estaba transpirada, si estaba nervioso, si estaba... Bueno, te da muchos, te aporta muchos datos el tocar al otro. ¿Qué le pasa a una mamá que tiene un bebé que está amamantando cuando la mamá está tensa? Viste que decían, no le des el pecho al bebé si está nerviosa, no porque pasen los nervios por la leche. Es por la tensión que el bebé percibe de su mamá cuando lo abraza. Y en todo es así. Entonces, creo que la tecnología es importante, nos sirve, que puede haber, y es difícil poner límites, porque recién te escuchaba cuando me decías, sí, en la mesa, que los chicos estábamos hablando de eso, las maestras y las profesoras se quejan en las escuelas, es un tema, es el tema de que los chicos llevan los celulares, acá como buenos argentinos siempre le encontramos la vuelta para hacer trampas, entonces llevan los celulares, me contaba una profesora que llevan los celulares, entonces fotografían las pruebas, se las pasan a otro que está de otro lado, que la resuelve, la manda y se la manda a todo el grupo del curso, y se copian con eso, bueno, disparate. Entonces, no se hace mal papelito. No, nadie, no, ahora sacan la foto, no hace mal papelito. Sacan la foto y con eso lo reparten a todo el curso. Entonces, los celulares son un problema, pero y yo he tenido quejas de mis propios, sobre todo de mi hija, he tenido quejas de que en la escuela usa el celular y más, y yo hago el mea culpa y digo, yo, profesional, voy a un congreso, y bueno, vos no sé si todavía estás yendo o no, pero te pasará en muchas situaciones, vas a un congreso donde son todos profesionales, donde hay gente que vino no sé de dónde a hablar de no sé qué cosa, y están los celulares a full. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestros chicos? A mí no me da la cara para decirle a mi hija que no use el celular, ¿me entendés? Por otro lado, cuando decimos en la mesa no lo usemos, y si por ahí te suena el celular y vos contestás, ¿con qué autoridad le decís a tu hijo no lo uses? Entonces, es lo que vos decís, pongamos el canastito, ante determinadas situaciones familiares, o sea, pongamos el canastito, depositemos ahí, y hasta que no termine la actividad no los volvemos a usar. Bien. ¿Hay algún estudio hecho, alguna cosa con respecto a esto de la tecnología en sumum, es decir, y aquel que vive aislado dentro de la tecnología de alguna forma, y la patología psiquiátrica e inclusive tendencias al suicidio? Sí, porque se ha dado, y sobre todo lo veíamos mucho en el caso de las fobias sociales y las personas que tienen una gran dificultad para interactuar socialmente, sobre todo al comienzo de las redes sociales. Eso fue como el gran canal, digamos, por donde podían empezar a comunicarse, a vincularse este tipo de personas desde adentro de su habitación.
Vos sabés que, bueno, de hecho, la tecnología en ese sentido ha permitido también poner de manifiesto otro tipo de problemas del orden de la salud mental, como es lo que tiene que ver con las perversiones y demás. Pero atendiendo a esto, sí, y muchas personas utilizan estos medios tanto como para filmarse o como para anunciar sus suicidios y hacer una historia de eso, y que otros lo lean y que otros vayan como adhiriendo a ese tipo de comportamiento. Es una situación peligrosa porque son personas muy vulnerables, pero volvemos a lo mismo, la culpa no la tiene la tecnología. Y la culpa tampoco la tiene el que está haciendo uso de esa tecnología en ese momento, porque en realidad es una persona que claramente tiene un trastorno, y el grupo que convive con esa persona es quien tiene que estar atento a este tipo de cosas, porque tampoco es saludable que una persona se pase 10 horas adentro de su habitación sin interactuar con nadie. Entonces volvemos a lo mismo, el problema es mucho anterior a lo que es el desencadenante. Perfecto. Se me ocurrió preguntarte también de los suicidios rituales, llamémosle, que por ahí uno lee la secta de tal, se encerraron, no sé, en el monte y bueno, quisieron trascender. ¿Qué es eso? ¿Psicosis? ¿Delirio? Y también hay una patología hay una base delirante de alguien a quien se le ocurre un tipo de comportamiento de esa índole y que tiene la suficiente influencia sobre personas muy vulnerables que toman eso como lo verdadero y lo que tiene que ser. Entonces es como que copian ese tipo de comportamientos. Te decía, hay un lugar en Asia que es un monte, como un lugar selvático, en donde iban las personas que querían suicidar, o sea, como que se encerraban en ese bosque para suicidarse. Ya de por sí eso tiene toda una cuestión fantástica de qué habrá ahí adentro, y porque aparte había muchas leyendas al respecto de que los que iban ahí no salían y que era hasta peligroso ir de visita a ese lugar, porque en realidad se veían cuerpos de personas que se habían ahorcado, se habían colgado de las plantas, se veían sogas colgando, se veían elementos que habían llevado para suicidarse, y bueno, era toda una cuestión como un ritual de ir a ese lugar a suicidarse. En realidad creo que el que tiene una enfermedad que lo va a llevar a desencadenar esta consecuencia que es el suicidio, no anda con tanta vuelta. Es decir, busca la manera de poder llevarlo a cabo, sí. Pero no es que busca un lugar que tenga, a menos que sea un lugar, porque también se dan los suicidios en determinadas fechas o en determinadas circunstancias que son como como dejar en evidencia nunca más te vas a olvidar de esto, como decir, bueno, yo quedo para siempre, sí. Este cumpleaños, en esta situación, sí. También. Yo me acabo de decir y me acordaba un suicidio del día del cumpleaños del padre. Claro. Y otro en la cama matrimonial, claro, digamos, que ¿no? Tiene una connotación. Psicoanalítica, podríamos decir, que se podría llegar a analizar eso, pero que bueno, que en realidad es justamente eso, como quedar fijado en esa situación. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias a usted por seguirnos todos los días jueves. La hemos comprometido a la doctora para el primer jueves del mes próximo, es decir, va a ser que vamos a tratar el tema de violencia. Así que lo anunciamos ahora con un mes de anticipación. Yo no sabía, en realidad. Yo creía que había quedado claro en lo... ¿Cómo te aprovechas? Bueno, pero realmente sí, la convocatoria es porque vos sos muy didacta y creo que la audiencia tiene el beneficio de escucharte. Así Teníamos que hacer una encuesta. Bueno, a ver qué dice la audiencia. A ver qué dice la audiencia. Bueno, se puede hacer, vamos a intentar. Buenas noches y hasta el jueves próximo.